En el corazón de Roma se encuentra la ciudad del Vaticano, el país más pequeño del mundo, un faro de poder y misterio. Sus muros guardan una historia tan cautivadora como compleja. El Vaticano entrelaza fe y política, arte y secretos, con ecos del pasado que resuenan profundamente. Durante siglos, ha servido como el centro espiritual para millones en todo el mundo. Sin embargo, detrás de su fachada sagrada se encuentra un mundo envuelto en secreto. El atractivo del Vaticano reside en su significado religioso y las innumerables historias dentro de sus muros. Desde el Palacio Apostólico hasta los archivos secretos del Vaticano, cada rincón susurra historias de intriga y poder. Papas, emperadores, artistas y académicos han dejado su huella en esta pequeña nación. Acompáñenos en un viaje a través de la fascinante historia del Vaticano. Nos adentraremos en sus cámaras ocultas, exploraremos sus legendarios archivos y descubriremos secretos que han cautivado al mundo durante siglos. Prepárense para ser asombrados, intrigados y tal vez incluso para cuestionar todo lo que creían saber. Desentrañaremos la cautivadora historia del Vaticano, una ciudad envuelta en misterio. Comencemos nuestro viaje. Para entender la mística del Vaticano, debemos viajar a sus orígenes. Mucho antes de la Basílica de San Pedro, el área estaba asociada con la diosa Cibeles y más tarde se convirtió en una necrópolis. Según la tradición, el apóstol Pedro fue martirizado y enterrado aquí. A medida que el cristianismo ganó prominencia, también lo hizo el lugar de entierro de Pedro. Constantino, el primer emperador cristiano, ordenó la construcción de una basílica sobre la tumba de Pedro en el siglo IV después de Cristo. Este acto estableció el sitio como un centro de peregrinación. Los primeros siglos de la historia del Vaticano estuvieron marcados por el crecimiento y la confusión. El papado enfrentó desafíos desde dentro y fuera de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de todo, el Vaticano perduró, y su importancia creció. Los susurros de la historia cuentan relatos de luchas de poder y debates religiosos. Estos primeros capítulos sientan las bases para comprender el pasado del Vaticano. Su legado perdurable en el escenario mundial es profundo. Exploremos más. El ascenso del Vaticano a la prominencia no fue únicamente espiritual. El papado se convirtió en un actor principal en la arena política, influyendo mucho más allá de las murallas de la ciudad. Los papas coronaban emperadores, forjaban alianzas y se involucraban en conflictos, moldeando la historia europea. La influencia del Vaticano alcanzó su punto máximo durante la Edad Media. El papado dominaba vastos territorios, comandaba ejércitos y dictaba la vida espiritual. Esta era presenció la construcción de magníficas catedrales y palacios. Sin embargo, surgieron controversias, lo que llevó a reformas internas y desafíos a la autoridad papal. Las semillas de la disidencia eventualmente florecerían en la Reforma protestante. A pesar de las revueltas, el poder del Vaticano se mantuvo en gran parte intacto. Su legado como fuerza política continuó moldeando las relaciones entre la Iglesia y el Estado. La capacidad del Vaticano para navegar las políticas de poder es un testimonio de su influencia perdurable. Profundicemos más. La historia del Vaticano está tejida con hilos de misterio e intriga. Detrás de su fachada sagrada se esconden secretos que han cautivado la imaginación. El Archivo Secreto Vaticano guarda documentos que podrían reescribir la historia. Desde evangelios ocultos hasta alegaciones de sociedades clandestinas, el Vaticano está asociado con secretos. Algunos relatos pueden ser folclore, otros pueden contener la verdad. Los académicos que han tenido acceso a los archivos han encontrado pistas fascinantes. Sin embargo, los secretos del Vaticano permanecen cuidadosamente guardados. Exploraremos misterios famosos y perdurables asociados con el Vaticano. Examinaremos conspiraciones papales y verdades ocultas. Nuestra misión es revelar los secretos del Vaticano. Entren a un mundo donde la historia y la intriga chocan. Descubramos los misterios. La persecución de los cristianos continuó durante siglos. La situación cambió con Constantino el Grande en el siglo IV después de Cristo. Constantino afirmó haber experimentado una visión divina. Una cruz en el cielo llevaba la inscripción:
Con este signo vencerás. Victorioso, Constantino atribuyó su triunfo al dios cristiano. La conversión de Constantino tuvo profundas implicaciones. Se le otorgó reconocimiento oficial al cristianismo. Esto permitió que el cristianismo floreciera. Constantino dirigió su atención a Roma. Imaginó una gran basílica en los terrenos donde Pedro fue martirizado. La construcción de la Basílica de San Pedro marcó un momento crucial. El sitio se transformó en un lugar de veneración. La visión de Constantino sentó las bases para el Vaticano. Profundicemos en esta transformación. Con la Basílica de San Pedro, el Vaticano pasó de la persecución al poder. Los obispos de Roma, sucesores de Pedro, se encontraron en un escenario más grande. El título de Papa se convirtió en sinónimo del obispo de Roma. La influencia del Papa moldeó las creencias y prácticas de millones. Los primeros papas se enfrentaron a la tarea de pastorear un rebaño creciente. Navegaron disputas teológicas y políticas seculares. El papado emergió como un faro de estabilidad. El Papa se convirtió en un símbolo de esperanza y continuidad. Exploremos esto más a fondo. A medida que avanzaba la Edad Media, el poder del papado crecía. Los papas afirmaban su autoridad sobre los gobernantes seculares. Este período presenció el apogeo del poder papal. La riqueza y la influencia de la Iglesia se manifestaron en grandes proyectos arquitectónicos. El papado se convirtió en un importante mecenas de las artes. Sin embargo, esta era no estuvo exenta de sombras. Acusaciones de corrupción y abuso de poder plagaron al papado. Las semillas de la disidencia florecerían en la Reforma protestante. El creciente poder del papado demostró ser una espada de doble filo. Condujo al florecimiento artístico, pero también a excesos y abusos. Exploremos esto más a fondo. A medida que Europa emergía de la Edad Media, un nuevo espíritu de curiosidad y creatividad se extendió por todo el continente. El Renacimiento marcó un cambio profundo en la civilización occidental. Este fermento intelectual y artístico encontró terreno fértil en Italia. El Renacimiento fue un periodo de innovación y experimentación. Los artistas desarrollaron nuevas técnicas y exploraron nuevos temas. Los científicos hicieron descubrimientos innovadores. Los humanistas buscaron reconciliar el aprendizaje clásico con la fe cristiana. El Vaticano, un centro de aprendizaje, abrazó las artes. El papado usó las artes para proyectar poder e inspirar asombro. El patrocinio del Vaticano transformó el paisaje de la ciudad. Los papas invirtieron grandes sumas en proyectos arquitectónicos y obras maestras. Exploremos el impacto del Renacimiento en el Vaticano. El Papa Julio II, un astuto político y mecenas, transformó el Vaticano con un programa de construcción sin precedentes. Encargó a Bramante diseñar la Basílica de San Pedro, basada en ideales clásicos de simetría y armonía. Miguel Ángel, conocido por sus esculturas, diseñó la cúpula y pintó el techo de la Capilla Sixtina. La obra maestra de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina sigue inspirando admiración mundial. Los frescos de Miguel Ángel y Rafael son testimonios del mecenazgo artístico del Vaticano. El Renacimiento trajo esplendor artístico al Vaticano, pero también controversia. La riqueza de la Iglesia, adquirida a través de indulgencias, contrastaba con las enseñanzas de Cristo. Reformadores como Lutero y Calvino desafiaron la autoridad eclesiástica, impulsando la Reforma protestante y provocando una respuesta del Vaticano con represión y reformas. La invención de la imprenta a mediados del siglo XV demostró ser un momento crucial en la historia europea, con consecuencias de gran alcance para la Iglesia y la difusión del conocimiento. El invento de Johannes Gutenberg, que utilizaba tipos móviles para crear páginas impresas, revolucionó la forma en que se producía y difundía la información, haciendo que los libros fueran más asequibles y accesibles para un público más amplio. Antes de la imprenta, los libros se copiaban laboriosamente a mano,
un proceso lento y costoso que limitaba su disponibilidad a unos pocos privilegiados. La imprenta tuvo un profundo impacto en la Reforma protestante. Las 95 tesis de Martín Lutero, una lista de proposiciones para el debate sobre las indulgencias, se imprimieron y difundieron rápidamente por toda Alemania y más allá, provocando una tormenta de controversia y debate. Los escritos de Lutero, junto con las obras de otros reformadores, encontraron una audiencia receptiva entre quienes criticaban las enseñanzas y prácticas de la Iglesia. La imprenta también facilitó la traducción de la Biblia a las lenguas vernáculas, haciendo que las escrituras fueran accesibles a la gente común que no podía leer latín. Este acontecimiento desafió el papel tradicional de la Iglesia como única intérprete de las Escrituras, permitiendo a las personas comprometerse directamente con la Biblia y formar sus propias interpretaciones. El Vaticano, inicialmente lento en comprender el poder transformador de la imprenta, finalmente reconoció la necesidad de utilizar esta nueva tecnología para sus propios fines. La Iglesia estableció sus propias imprentas, produciendo libros y panfletos que defendían las enseñanzas católicas y contrarrestaban los argumentos protestantes. La batalla por los corazones y las mentes ahora se libraba no solo en iglesias y universidades, sino también en el floreciente mundo de la imprenta. Sección 5. La Contrarreforma. La respuesta del Vaticano. La respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante, conocida como la Contrarreforma, fue un esfuerzo multifacético para combatir la expansión del protestantismo y reafirmar la doctrina y la autoridad católicas. El Concilio de Trento, convocado en 1545, jugó un papel central en este esfuerzo, clarificando las enseñanzas católicas, condenando las herejías protestantes e implementando reformas destinadas a abordar la corrupción dentro de la Iglesia. La Contrarreforma no fue simplemente una reacción defensiva al protestantismo, también fue un período de renovación espiritual y fervor misionero dentro de la Iglesia Católica. Nuevas órdenes religiosas, como los jesuitas, fundados por Ignacio de Loyola, surgieron para encabezar los esfuerzos de la Iglesia por difundir el catolicismo a nuevas tierras y recuperar conversos en Europa. Los jesuitas, conocidos por su rigor intelectual y su compromiso con la educación, establecieron escuelas y universidades en toda Europa y desempeñaron un papel clave en las misiones católicas en Asia, África y las Américas. La Contrarreforma también presenció un florecimiento del arte y la arquitectura barrocos, un estilo caracterizado por su grandeza, dramatismo e intensidad emocional. Las iglesias barrocas, con sus techos altísimos, decoraciones elaboradas y uso dramático de la luz y la sombra, fueron diseñadas para inspirar asombro y maravilla en los fieles. El Vaticano, bajo el patrocinio de papas como Urbano VIII y Alejandro VII, abrazó el estilo barroco, comisionando obras de artistas como Gian Lorenzo Bernini y Caravaggio. El baldaquino de Bernini, un enorme dosel de bronce sobre el altar mayor de la Basílica de San Pedro, y su columnata en la Plaza de San Pedro son ejemplos icónicos del arte y la arquitectura barrocos. Las pinturas de Caravaggio, con su uso dramático de la luz y la sombra, sus representaciones realistas de escenas bíblicas y su enfoque en la intensidad emocional de la experiencia religiosa, tuvieron un profundo impacto en el desarrollo del arte occidental. Sección 1. Susurros en la oscuridad. Los archivos secretos del Vaticano. En lo profundo de los muros del Vaticano, oculto a la vista del público, se encuentran los archivos secretos del Vaticano. Este vasto depósito de documentos abarca siglos de historia de la Iglesia. El nombre evoca intriga, sugiriendo verdades ocultas y conocimiento prohibido. Los archivos secretos del Vaticano no son realmente secretos. El término secreto significa privado o personal. Originalmente, eran los archivos personales de los papas. Hoy, los investigadores deben seguir un riguroso proceso de solicitud. Los archivos son un testimonio del poder de la palabra escrita. Alojados en bóvedas climatizadas, los documentos se conservan meticulosamente. La colección contiene más de 85 kilómetros de estanterías. Estos documentos ofrecen información sobre la historia de la Iglesia y la política europea. Los archivos secretos del Vaticano han sido objeto de innumerables rumores y especulaciones. Algunos susurran sobre evangelios ocultos y profecías perdidas.
Los archivos guardan muchos secretos aún por revelar. Sección 2. Los Caballeros Templarios y la maldición papal. ¿Realidad o ficción? Los Caballeros Templarios, una orden medieval de monjes guerreros, fueron acusados de herejía y suprimidos en 1307. Su caída ha inspirado teorías de conspiración y leyendas sobre reliquias ocultas y maldiciones. La verdadera historia de los templarios sigue envuelta en misterio. Sección 3. El sudario de Turín. ¿Santa reliquia o ingeniosa falsificación? Una de las reliquias más controvertidas del mundo cristiano, el sudario de Turín, ha sido objeto de intenso debate durante siglos. El sudario, una tela de lino que lleva la imagen tenue de un hombre que parece haber sido crucificado, es considerado por algunos como el paño funerario de Jesucristo, impreso con su imagen en el momento de su resurrección. Otros descartan el sudario como una falsificación inteligente, un artefacto medieval creado para inspirar asombro y atraer peregrinos. Los orígenes del sudario están envueltos en misterio. Su existencia se documentó por primera vez en la Francia del siglo XIV, cuando apareció en posesión de un caballero francés que afirmaba que era el paño funerario de Jesús. El sudario finalmente llegó a Turín, Italia, donde ha estado alojado en la Catedral de San Juan Bautista desde el siglo XVI. A lo largo de los siglos, el sudario ha sido objeto de veneración y escepticismo, su autenticidad debatida por teólogos, científicos e historiadores. En 1988, la datación por radiocarbono del sudario, realizada por 3 laboratorios independientes, indicó que la tela databa de los siglos XIII o XIV, aparentemente confirmando su condición de falsificación. Sin embargo, los resultados de la datación han sido cuestionados por algunos científicos, que argumentan que las muestras analizadas podrían no haber sido representativas del sudario original o que los métodos de datación utilizados no eran fiables. El Vaticano nunca ha tomado una postura oficial sobre la autenticidad del sudario de Turín, permitiendo a los fieles sacar sus propias conclusiones. El sudario, independientemente de sus verdaderos orígenes, sigue siendo un poderoso símbolo de fe para millones, su imagen un crudo recordatorio del sufrimiento y sacrificio de Cristo. El debate sobre su autenticidad continúa, un testimonio del poder perdurable de la fe y el misterio perdurable que rodea la vida y la muerte de Jesucristo. Sección 4. El Banco Vaticano y la sombra del escándalo. El Vaticano, a pesar de su misión espiritual, también es un poder temporal con sus propias instituciones y negocios financieros. El Instituto para las Obras de Religión, más conocido como el Banco Vaticano, ha sido objeto de controversia y escándalo, y sus operaciones a menudo están envueltas en secreto. Establecido en 1942 por el Papa Pío XII, el Banco Vaticano administra cuentas para instituciones católicas y clérigos en todo el mundo, y se estima que sus activos ascienden a miles de millones de dólares. La reputación del Banco Vaticano se ha visto empañada por una serie de escándalos que involucran acusaciones de lavado de dinero, fraude y vínculos con el crimen organizado. En 1982, Roberto Calvi, el presidente del Banco Ambrosiano, un banco italiano con estrechos vínculos con el Banco Vaticano, fue encontrado ahorcado debajo del puente de Blackfriars en Londres. La muerte de Calvi, considerada un suicidio en ese momento, sigue siendo un misterio, y algunos sospechan que hubo juego sucio y conexiones con los negocios financieros del Banco Vaticano. En los últimos años, el Vaticano ha tomado medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas del Banco Vaticano, implementando reformas destinadas a cumplir con las regulaciones financieras internacionales. Sin embargo, la naturaleza reservada del banco y su historial de escándalos continúan generando preguntas sobre sus operaciones y su papel en los asuntos financieros del Vaticano. Los turbios negocios del Banco Vaticano sirven como un recordatorio de que incluso las instituciones dedicadas a asuntos espirituales no son inmunes a las tentaciones de la codicia y la corrupción. La búsqueda de ganancias financieras, cuando no se controla, puede tener consecuencias devastadoras, incluso dentro de los muros de la Santa Sede.
Sección 5. Misterios del papado. Muertes, abdicaciones y conspiraciones. El papado ha estado marcado tanto por triunfos como por crisis. Las muertes de los papas, especialmente bajo circunstancias sospechosas, alimentan teorías de conspiración. La repentina muerte del Papa Juan Pablo I en 1978 conmocionó al mundo católico. Los rumores de envenenamiento persistieron, a pesar de los informes oficiales. La abdicación del Papa Benedicto XVI en 2013 impactó a la Iglesia. Fue el primer papa en renunciar voluntariamente desde Gregorio XII en 1415. Su decisión fue vista como un signo de humildad. El papado ha sido objeto de numerosas teorías de conspiración. Una teoría afirma que el papado fue infiltrado por los Illuminati. Otra teoría alega que el Vaticano esconde evidencia de vida extraterrestre. Estas teorías resaltan la fascinación por el papado. El Vaticano, como sede de la Iglesia Católica, es una fuente de asombro y sospecha. Los misterios del papado continúan cautivando la imaginación del público. El siglo XX amaneció con una mezcla de esperanza y temor. Los avances tecnológicos prometían progreso y prosperidad, pero el espectro de la guerra se cernía grande. El Vaticano, acostumbrado a navegar las cambiantes mareas de la historia, se enfrentó a desafíos sin precedentes en un mundo cada vez más moldeado por ideologías seculares y conflictos globales. La Iglesia, una vez una fuerza dominante en la política y la sociedad europea, ahora tenía que lidiar con el auge del comunismo, el fascismo y la creciente secularización de Occidente. El papado a principios del siglo XX estuvo marcado por un enfoque cauteloso hacia el mundo moderno. El Papa Pío X, profundamente preocupado por las amenazas percibidas a las enseñanzas católicas tradicionales, condenó lo que él veía como los errores del modernismo, un movimiento dentro de la Iglesia que buscaba reconciliar la doctrina católica con la ciencia moderna, la filosofía y la crítica bíblica. El sucesor de Pío X, el Papa Benedicto XV, se enfrentó a la abrumadora tarea de liderar la Iglesia durante la Primera Guerra Mundial, un conflicto que destrozó a Europa y dejó millones de muertos. Benedicto XV, un firme defensor de la paz, trató de mantenerse neutral en el conflicto, ofreciendo sus servicios como mediador entre las naciones en guerra. Sus esfuerzos, sin embargo, fueron en gran medida infructuosos, y la voz del Vaticano a menudo fue ahogada por el clamor de la guerra. A pesar de los desafíos, Benedicto XV trabajó incansablemente para aliviar el sufrimiento causado por la guerra, organizando ayuda humanitaria para prisioneros de guerra y refugiados. La Primera Guerra Mundial dejó a Europa marcada y desilusionada, su paisaje político y social alterado para siempre. El Vaticano, emergiendo del conflicto relativamente ileso, se enfrentó al desafío de reconstruir un mundo destrozado, uno que lidiaba con los horrores de la guerra y el surgimiento de nuevas ideologías que amenazaban el papel tradicional de la Iglesia en la sociedad. El período entre las dos guerras mundiales fue una época de gran incertidumbre y agitación. El Tratado de Versalles, destinado a asegurar una paz duradera, no logró abordar las tensiones subyacentes que habían llevado a la guerra, y la economía global cayó en espiral hacia la Gran Depresión. El ascenso de regímenes totalitarios en Alemania, Italia y Rusia representó una nueva amenaza para la democracia y los derechos humanos, con ideologías antitéticas a las enseñanzas de la Iglesia. El Vaticano, bajo el liderazgo del Papa Pío XI, enfrentó la abrumadora tarea de navegar este traicionero panorama político. Pío XI, profundamente perturbado por el auge del fascismo y el comunismo, condenó ambas ideologías como incompatibles con las enseñanzas cristianas. Criticó las políticas raciales de los nazis, su persecución de los judíos y su supresión de la libertad religiosa. Pío XI también denunció la ideología atea de la Unión Soviética, su persecución de la Iglesia y sus políticas colectivistas. Las declaraciones de Pío XI contra los regímenes totalitarios, aunque moralmente valientes, pusieron al Vaticano en una posición precaria. La Iglesia, con millones de seguidores en Alemania e Italia, se arriesgaba a represalias de los mismos regímenes que criticaba. Pío XI, caminando por la cuerda floja entre condenar el mal y proteger a la Iglesia, buscó un punto medio,
negociando concordatos con Alemania e Italia en un intento de salvaguardar los derechos y libertades de la Iglesia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, presentó al Vaticano otro dilema moral. Pío XII, quien sucedió a Pío XI en la víspera de la guerra, enfrentó críticas por su percibido silencio ante las atrocidades nazis. Si bien Pío XII condenó el bombardeo de poblaciones civiles, se abstuvo de denunciar públicamente el Holocausto, temiendo que hacerlo resultara en una mayor persecución de judíos y católicos en los territorios ocupados por los nazis. El papel del Vaticano durante la Segunda Guerra Mundial, particularmente su silencio sobre el Holocausto, sigue siendo un tema de debate y controversia histórica. La Segunda Guerra Mundial, aún más devastadora que la primera, dejó a Europa en ruinas y al mundo para siempre cambiado por los horrores de la bomba atómica. La era de la posguerra presenció el surgimiento de los Estados Unidos y la Unión Soviética como superpotencias, su rivalidad dividiendo al mundo en dos bloques opuestos. La Iglesia Católica, buscando encontrar su lugar en este nuevo orden mundial, se embarcó en un periodo de reflexión interna y renovación. El Papa Juan XXIII, elegido en 1958 a la edad de 76 años, sorprendió al mundo convocando un concilio ecuménico, el primero en casi un siglo. Juan XXIII, una figura jovial y carismática, creía que la Iglesia necesitaba adaptarse al mundo moderno sin comprometer sus enseñanzas centrales. El Concilio Vaticano II, convocado en 1962, se convirtió en un momento decisivo en la historia de la Iglesia Católica, marcando el comienzo de un período de reforma y diálogo sin precedentes. El Vaticano II, como se conoció al concilio, abordó una amplia gama de temas, desde la liturgia hasta el ecumenismo y la relación de la Iglesia con el mundo moderno. Una de las decisiones más significativas del concilio fue permitir la celebración de la misa en lenguas vernáculas, haciendo la liturgia más accesible a los laicos. El concilio también enfatizó la importancia del diálogo con otras denominaciones cristianas y otras religiones, buscando promover el entendimiento y la unidad. Las reformas del Vaticano II, si bien fueron bienvenidas por muchos, también generaron controversia y resistencia dentro de la Iglesia. Algunos tradicionalistas sintieron que el concilio había ido demasiado lejos en sus esfuerzos por modernizar, temiendo que hubiera comprometido enseñanzas católicas esenciales. Otros abrazaron el espíritu de renovación del concilio, viéndolo como un paso necesario en la evolución continua de la Iglesia. El legado del Vaticano II continúa moldeando la Iglesia Católica hoy. Su impacto se siente en parroquias y comunidades alrededor del mundo. La muerte del Papa Pablo VI en 1978 llevó a un breve pero significativo interregno. El colegio cardenalicio eligió al cardenal Karol Wojtyła de Cracovia, Polonia. Juan Pablo II, el primer papa no italiano en más de 4 siglos, transformó la Iglesia con su carisma y viajes incansables. Su oposición al comunismo y defensa de los derechos humanos dejaron una huella imborrable. Sección 5. El Vaticano en el nuevo milenio. Desafíos y oportunidades. El siglo XXI trajo desafíos y oportunidades para la Iglesia Católica. Enfrentaba problemas como la pobreza, la desigualdad y el cambio climático. La Iglesia buscaba ser una voz para los que no tienen voz. Benedicto XVI, un renombrado teólogo, enfatizó la razón y la fe. Su renuncia en 2013 allanó el camino para el Papa Francisco. Francisco, conocido por su humildad y justicia social, ha traído un nuevo enfoque. Sección 1. El atractivo perdurable del Vaticano. El Vaticano, donde lo sagrado y lo secular se cruzan, continúa ejerciendo una poderosa influencia en la imaginación humana. Su atractivo perdurable no reside simplemente en su grandeza, sino en su capacidad para encarnar las complejidades de la experiencia humana. Ha inspirado impresionantes obras de arte, nutrido la investigación intelectual y proporcionado guía espiritual a millones. Sin embargo, también ha estado marcado por escándalos y envuelto en intrigas políticas. Esta dualidad
es lo que hace del Vaticano un tema de estudio tan fascinante. La historia del Vaticano es un testimonio del poder perdurable de la fe y la lucha por equilibrar la tradición con el progreso. Sección 2. Un legado grabado en piedra y espíritu. El legado del Vaticano está grabado en la piedra de sus edificios y en los corazones de las personas en todo el mundo. Ha sido un destino de peregrinación, un lugar de consuelo e inspiración. La Basílica de San Pedro conmueve a artistas, poetas y peregrinos, testimonio del poder de la aspiración humana. Más allá de su significado espiritual, el Vaticano ha moldeado la civilización occidental. Su patrocinio de las artes durante el Renacimiento dejó una huella imborrable en la cultura occidental. La Biblioteca del Vaticano preserva la sabiduría del pasado para las generaciones futuras. La influencia del Vaticano se extiende más allá del arte y la cultura. Ha sido un actor importante en el escenario mundial, con un peso moral significativo. El papado ha condenado la injusticia, abogando por los pobres y promoviendo la paz. El legado del Vaticano no está exento de sombras. Su papel en las cruzadas y la Inquisición genera controversia. El Vaticano es un producto de su tiempo, sus acciones moldeadas por el contexto histórico. Para comprender su legado, debemos abordar tanto sus triunfos como sus fracasos. Sección 3. El Vaticano en un mundo transformado. A medida que el siglo XXI se desarrolla, el Vaticano se encuentra en una encrucijada. El mundo, lidiando con las fuerzas de la globalización, el avance tecnológico y la secularización, presenta tanto desafíos como oportunidades para la Iglesia Católica. El aumento del secularismo, particularmente en Occidente, ha llevado a una disminución en la asistencia a la Iglesia y a un debilitamiento de la autoridad tradicional de la Iglesia. Los escándalos de abuso sexual que han sacudido a la Iglesia en las últimas décadas han erosionado aún más la confianza en la institución y su liderazgo. Sin embargo, en medio de estos desafíos, el Vaticano también tiene la oportunidad de redefinir su papel en un mundo que cambia rápidamente. El Papa Francisco, con su énfasis en la justicia social, el diálogo interreligioso y un enfoque más misericordioso a la atención pastoral, representa un cambio de las posturas más conservadoras de sus predecesores. La disposición de Francisco para abordar problemas contemporáneos como el cambio climático, la desigualdad de ingresos y la difícil situación de los refugiados ha resonado con muchos, tanto dentro como fuera de la Iglesia. El futuro del Vaticano dependerá de su capacidad para equilibrar su compromiso con la tradición, con su necesidad de adaptarse a un mundo cambiante. Debe confrontar sus errores pasados con honestidad y transparencia, buscando la reconciliación con aquellos que han sido perjudicados por las acciones de la Iglesia. También debe encontrar nuevas formas de interactuar con una generación que es cada vez más escéptica de la religión organizada, ofreciendo un mensaje de esperanza y relevancia en un mundo a menudo caracterizado por la incertidumbre y el miedo. El Vaticano, con todas sus complejidades y contradicciones, sigue siendo un símbolo de fe perdurable, un testimonio del anhelo humano de significado y conexión en un mundo que a menudo parece carente de ambos. Su historia, un tapiz tejido con hilos de triunfo y tragedia, de fe y duda, de poder y humildad, ofrece valiosas lecciones para nuestro propio tiempo. A medida que avanzamos, aprendamos del pasado del Vaticano, tanto de sus éxitos como de sus fracasos, e inspirémonos en su compromiso perdurable con el mejoramiento de la humanidad.